¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más al Martes Mi Trading, con el mercado llegando a la Navidad en máximos, con movimientos increíbles también de Bitcoin y de algunas criptos, un mercado que no para, en el que hay mucha confianza y en el que veremos cómo terminamos el año. Vamos a hacer un repaso, vamos a ver en qué situación está primero el mercado, qué previsión hay para terminar en Navidad, aunque ya nos ha hecho un buen adelanto Giancarlo en el periscopio dentro de nuestra comunidad. Tenéis el enlace aquí debajo. Pero vamos a hacer esa pregunta y en qué situación queda la Fed de cara no solo a los próximos meses, al futuro cercano, sino a todo lo que tenemos por delante en 2025. Vamos dando pistas acerca de lo que puede suceder el año que viene. También vamos conociendo previsiones de ciertos inversores y de ciertos bancos acerca de lo que podría hacer el SP. Con todo esto ya es cuestión de que vosotros hagáis vuestras conclusiones, pero la información, desde luego, más rigurosa y más exacta la trae siempre aquí Giancarlo Prisco. Giancarlo, muy buenas tardes. Hola, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo Bueno, estáis? ¿cómo se presenta la Navidad? Ya a la Bueno, vuelta de la esquina. el mercado se presenta bien, No, no, bueno, seguimos, ¿cómo se presenta la Navidad para ti? Luego ya hablamos para del mercado. mí, para mí laboral, no, trabajaré hasta el día de Navidad, no tengo otra opción este año, no hay manera, este año tiene que ser así, por un Bueno, poco de tiempo será así, pero bueno, tampoco, a mí la Navidad no me gusta, nunca me ha gustado, Navidad es más por los niños, esto impulso consumístico siempre me ha molestado, una caterva de dinero para comprar para tontería y la verdad que no tengo tiempo para esas cosas, así que prefiero centrarme en lo que me sirve. No, puede ser un razonamiento que uno no comparte, pero el dinero que se gasta esa temporada me parece una exageración. Vale que uno tiene que estar en familia, faltaría, pero los regalos, sí, pero yo veo cosas que se pasan un poco, o sea, que no. Porque ahora tengo 5 sobrinos, imagínate, hacer una matanza. bueno, los niños son los que lo disfrutan, desde luego. No, a Eso es ellos así llevo 43 años, y así sinceramente. debe ser. La Navidad puede ser solo un momento para descansar unos días, pero no, realmente no tengo mucho que, este año propio no tengo la cabeza en otra parte, en otras cosas y no, la verdad que como te he dicho, no me gusta, aparte que iré de vacaciones en enero, por fin, porque no he tenido tiempo. Utilizaré ese tiempo para preparar bien el año nuevo, porque será un año muy, muy entretenido, será mucho más volátil, con mucho más cosas que analizar y seguir, así que dedicaré un poco de tiempo para reflexionar un poco, analizar lo que nos espera el año que viene, que creo que la cosa mejor. Fantástico. ¿Se opera o no se opera en Navidad? La pregunta del millón. Eso hemos hecho el vídeo porque, como tú sabes, hay mucha incertidumbre. En realidad no es que no se puede operar, pero sería un operativo un poquito más tranquilo, ¿no? Es decir, lo que yo, por ejemplo, muchas veces he hecho es abrir posiciones, por ejemplo, el 26 y cerrarla, no sé, el 31 o el 2 de enero, ¿no? Porque eso es rally de Navidad, cuando hay un impulso alcista rápido, lo deja correr varios días, sobre todo un índice como el S&P, por ejemplo, podría beneficiarse, incluso las cripto pueden tener movimiento interesante, pero debe ser una cosa en tranquilidad, no es que uno está allí a operar día y noche, ¿no? Como, como es como muchos se hacen en la sesión normal, ¿no? Debe ser una cosa que, digamos, una operación en multidía. Yo aconsejo siempre operar así. Obviamente monitorear un poquito, pero el equilibrio, no mirar completamente, no, pero tampoco pasar allí el día operando, ¿no? Y tengo experiencia directa de personas que operaban el día 24, ¿no? Y seguían hasta el final. Digo, pero tú no tienes una vida, no tienes una familia donde ir a cenar. Evitamos estas cosas, pero sí, sin duda, algún pequeño movimiento
puede haber, porque la estacionalidad de esta temporada de ver un SP con un punto y medio de subida lo hace. No es gran cosa, pero a lo mejor se puede pillar algo, pero sin exagerar. Es decir, el año se ha acabado. Si ha ganado dinero, ha ganado dinero. Y si no ha ganado dinero, no es que el 26, el 27 vamos a hacer el trade de la vida. No. Eh, Esta es una cosa que muchas veces he vivido. Primero lo he vivido yo. Y luego lo he visto en otras personas. De verdad que esta temporada es mucho mejor hacer lo mínimo y dedicarlo a la familia. Un inversor aquí tampoco se tiene que machacar, le puede dedicar media hora al día, mirar un poco el mercado, justo para ver si hay algún movimiento interesante, pero no para hacer trading, entiéndeme, no lo aconsejo, que pues se trata de, son 6 7 días máximo que te pierdes, porque sabes, después de los reyes luego vuelve todo normal y empieza un poco más de volatilidad. Pero no es que, cioè, yo personalmente me espero bastante lateralidad, sobre todo ahora que esta semana acabaremos con la caducazione trimestrale della Fed, el mercado quedará seguramente un poco a la espera del nuevo año, de la venida de de Trump, tú sabes. Eh, no, cioè, ¿cómo se dice? No machacamos la cabeza inútilmente. Lo justo, sin exagerar. Bueno, pues ese es el planteamiento para Navidad. Yo, desde luego, me quedo con lo que dices, ¿no? Al final, si el año ha ido bien, está bien descansar. Si el año no ha ido bien, tampoco lo vas a arreglar en 3 o 4 días que operes en Navidad. Por Claro, lo tanto, mi planteamiento siempre es pasar unos días en familia, descansar, recuperar fuerzas, cargar las sí. pilas y volver ya en enero con las energías renovadas, ¿no? Siempre lo he planteado así desde hace varios años y me parece la mejor manera porque cuando el mundo está celebrando la Navidad, estar tú ahí también buscando puntos en el Nasdaq o en el DAX, pues al final también hay que vivir un poco y salir allá afuera y estar con la familia, los que tenemos suerte de poderla tener, ¿no? Aunque sea lejos, poder pasar tiempo con ella. Yo no la Así veré en mi que familia este año, pero bueno, no pasa nada. Perdóname la boca, estoy con un resfriado, aún tengo ese resfriado. Pero me ha dicho una cosa, Albert, que me habría gustado saber. No me ha dicho si ha probado la muama, que no me ha dicho nada. eh, que sí he probado. La muama, la que te dan en Madrid, que no me ha dicho nada. Probé. Bueno, No me ha dicho nada. no te dije nada, ¿cierto? Pero sí, la probé además junto con Adrián, junto a nuestro compañero aquí. Espero que os ha Y, gustado. y excelente, excelente. No sé si se come con un poquito de pan o cómo se suele comer. Un cuchito de aceite, ya está. Es Un poquito como de nata. aceite de Como oliva. jamón, el jamón del mar, y ya está. Un cuchito de aceite y ya está. Es bueno así, Deli- sin nada. Delicioso. Y es verdad que no te dije nada, así Eso, que te lo agradezco muchísimo y desde no, luego que lo estamos faltaría. disfrutando. Me Lo alegro estamos mucho. disfrutando. Bueno, vamos a comenzar con, no sé si quieres comenzar por la situación de mercado, por qué nos vamos a encontrar de aquí a final de año, qué es lo que está sucediendo. Supongo que los operadores Sí. también están intentando ajustar las carteras y esto trae pues ciertos movimientos normales, ¿no? Y corrientes, tampoco nada del otro mundo. Sí, no, estamos asistiendo a una prosecución de la subida de los índices. Tenéis en cuenta que ahora ya hemos cambiado el contrato. Hoy, entre viernes y hoy se ha cambiado el contrato, pero el Nasdaq ha llegado prácticamente a los 22.000 puntos, el S&P va más allá de los 6.100. Lo único que está un poco en sufrimiento es el Dow, porque no es una cosa rara. Digamos que el Dow está sufriendo, hay una divergencia enorme que no se veía desde años. 7 días sigue bajando continuamente, máximo decreciente cada día. No hay un orden en particular. Obviamente esto hay que estudiar, no significa necesariamente que esto puede llevar problemas, pero tenéis en cuenta que llegamos de todas formas bien, ¿eh? Aunque el Dow ha llegado a 45.000, era un target ambicioso este año y lo hemos conseguido a principios de año. Simplemente el mercado llega a esta cita con un poco de ajuste de las carteras porque los fondos quieren poner en orden, se aprovecha un poco algo, se toma algún beneficio, pero realmente, digamos, lo que sí preocupa un poco por mi parte, porque como trader
mercado de opciones demasiado tranquilo. Es decir, no veo compra para cubrirse porque con ese el VIX es muy bajo, los costes de una cobertura no es alto. Esto claramente no significa que el mercado va a girarse, cuidado, pero obviamente digamos, nosotros cuando llegara frente a cierto evento estaremos atentos. Por ejemplo, Powell. Aquí todo el mundo me pide siempre la misma cosa, corto o no corto. Pasando obviamente por el presupuesto que yo no trabajo por la Fed, que no conozco a Powell de persona, no me tomo el café con él, así que no, y aunque lo tomaría, no podría hablar de este tema porque si no voy a la cárcel, ¿no? Porque si tengo información privilegiada y la comunico, voy a la cárcel. Pero aparte, salíamos de un presupuesto un poco más técnico. Más allá de lo hecho que Powell por ahora se mantiene a su puesto porque Trump lo ha confirmado, lo que yo quería, digamos, justo una reflexión rápida, ¿no? Para que hacemos un razonamiento técnico y no tanto por, dice, no, por corta porque tiene que cortar. Sí, pero un momento. ¿Por qué tiene que cortar? Porque sí, sí, es verdad, los Fed Funds se descuentan más de un 90% que se corta. El problema, en mi opinión, es una, digamos, como siempre dicen los americanos, en los detalles que se encuentra la respuesta, ¿no? ¿Qué es el último dato de la inflación que nos dice? Este dato nos dice simplemente dos cosas. La primera, que la inflación no está bajando como se debe, es decir, se mantiene baja, pero en realidad no está bajando más. Al contrario, hay mucho riesgo que puede empezar una ola alcista. Yo el año que viene lo veo alrededor del 4%, ¿eh? Luego explicamos el por qué. Pero en realidad el objetivo del 2% está claro y he escrito un artículo en nuestro periscopio, invito a leer, porque esto ayudará un poco a entender, dato a la mano, cuáles son las problemáticas de las componentes. Hay algunas componentes son duras a morir y esto necesita tiempo. Y el tiempo significa que antes del 2026, si la cosa llega así, el 2% es un target muy lejano. ¿Cuál es al contrario el problema que yo me he puesto? Me he ido a ver un poco que Powell siempre dice la misma cosa. La Fed se tiene que conectar con el tipo neutral. El tipo neutral es una discusión súper abierta entre los miembros de la Fed y el economista, que no es siempre fiable, que no podemos siempre utilizarlo, pero la Fed siempre ha trabajado así. Es una cosa bastante importante a nivel propio de actividad, de cómo actúa la Fed, para decir, ¿no? Justo para hacer un número, si el PCE Core, la inflación, nos ha dado un 2,8% y el tipo neutral actualmente al 3,8 y como esos dos datos se tienen que juntar, más o menos tenemos casi un 100 puntos básicos, más o menos, que tienen que recuperar. ¿Ok? Es decir, el tipo al 4,63 es demasiado alto. Como tal, ¿cómo vamos a hacer? Si nosotros vamos a hacer dos cuentas, Powell como mínimo puede cortar 3 veces 25 puntos básicos. ¿Ok? Si aún Powell haría solo 25 puntos básicos, yo creo que lo hará. De todas formas, le quedarían más de medio punto de recuperar. Como tal, en los próximos meses tendrá que hacerlo. ¿Cuál es el problema que se puede verificar el año que viene? Pero repito, no puedo volar a 6 meses porque en medio tenemos Trump y otras cosas que ver. Pero el problema real, ¿cuál es? La Fed cortará, a un cierto punto allí se tendrá que parar, porque la inflación en la situación actual es más destinada a ser un repunte que a seguir bajando. Y no lo digo solo yo claramente os doy mi opinión, pero luego, como justo que sea, me voy leyendo un poco la autoridad. La autoridad, entiendo los grandes bancos, obviamente siempre leyendo entre las líneas porque hay mucha publicidad, ¿no? Pero en realidad la cuestión es importante porque si tenemos una política de corte gradual, el ritmo el año que viene va a ralentizar. ¿Por qué? Porque en mi opinión personal llegarán a mantener esos Fed Funds entre el 3,5 y 4% por el final del año que viene. Porque la Fed tiene que balanzar una ralentización económica y llevan con el objetivo de llegar a la inflación al 2%, pero al mismo tiempo tendrá que enfrentarse a la política fiscal de Trump. Claro, ¿cómo se va a mover la Fed? Bueno, la Fed lo que intentará seguramente hacer corte programado, mano continuativo y no
tan agresivo. Ese es el problema que se enfrentará el mercado, ¿no? Hablaremos luego con calma la próxima semana, un poco de perspectiva, pero en realidad el problema fundamental es esto. Que luego el mercado puede subir, sin duda os daré un poco la idea de cómo puede ser el año que viene, pero al dirá del MAPE, el problema es esto. Y sí, los tipos seguirán bajando, por supuesto, esto llevará más dinero a la empresa, más préstamo a la empresa, más dinero a los consumidores, todo lo que queráis. Y tendrá un efecto positivo al principio, más si la inflación empieza a subir, la Fed no puede seguir cortando. Y allí se crea un problema como tal. Si la economía global es demasiado resiliente, como se dice por ahora en Estados Unidos, en realidad no es así. No sé si habéis seguido un poco la cuestión del asesinio del CEO de United Healthcare por parte de este chaval, ¿verdad o no? Pero en realidad allí se ha abierto un vaso de Pandora, ¿no? Es decir, la cuestión es del seguro sanitario en Estados Unidos es un problema gordo porque la gente no lo puede pagar. Se habla de $1000 al mes, imagináis. He leído cosas increíbles del tipo que si tú te operas con el seguro, el coste depende también de cuánto tiempo estará anestesizado, o sea, de las cosas increíbles. Pues luego las compañías tienen una práctica muy mala, porque no sé si habéis visto una peli muy famosa final del año 90, en la cual hay dos grandísimos actores, Matt Damon y Danny DeVito, que se llama Raining Man, l'uomo de la lluvia, que habla propio de una causa que se hace contra una compañía de seguro, que es la práctica de negar, si luego hay que pagarse por el abogado y luego se retrasa al infinito. Y claro, allí es un espejo de la situación actual. No es verdad que Estados Unidos está tan bien como parece. Hay una grande parte de la población que no está bien. Entonces el problema es, si la economía es resiliente, si en realidad luego la situación es desborde y llega una recesión, ¿qué pasará? Aquí es lo que tenemos que ver qué harán los bancos centrales. Porque tú tienes que mantener un crecimiento económico sin crear una nueva ola inflativa. No es fácil. Cioè, digamos que es imposible en papel, pero digamos que yo creo que el año que viene será un año positivo, a lo mejor no tan positivo, tendrán fase correctiva importante, pero tendrá ese desafío. Todo eso lo veremos a partir de Trump. Ahora lo que me interesa es ver cómo acabaremos esta semana. Repito, no creo que habrá problema en cortar los tipos esta semana. No creo que Powell se retirará. Lo que será interesante es escuchar la rueda de prensa. Tendremos también las caducaciones trimestrales de opciones futuro. Ya sabéis, la volatilidad puede aumentar un poco porque hay que pasar todo ese dinero de un contrato a otro, pero en el complejo, ya veis, el mercado se mantiene tónico, menos que Powell no hace algo increíble del tipo, no corta los tipos o corta 50 puntos básicos. Un poco difícil que el mercado tenga una reacción muy exagerada, digamos así. Como tal, creo que al menos hasta el principio de enero no veo grandes problemas, obviamente. Veremos, porque dependiendo de lo que dirá Powell allí, puede crear o menos reacciones distintas. Pero del complejo a mí lo que me interesaba ver una cosa muy interesante. Me he analizado un poco rápidamente la trimestrale de ese último trimestre, que luego uno se enfoca siempre en las cosas un poco más lógicas, pero me gustaría saber, porque en enero volveremos a empezar con la ola de trimestrales y esta vez mostrarán cómo ha ido el año pasado. Entonces, cómo ha ido esta trimestral este año. Y de allí tenemos una idea un poco de las situaciones. 76% de la sociedad ha llevado ganancia por encima de lo esperado. Y mientras el 61%, digamos, como retorno general también ha ido bastante bien. Como siempre, los sectores mejores son tech, servicios de comunicaciones, sanidad y financiero. La media de la ganancia es bastante alta, se habla de casi un poco más de un 9% en ese trimestre, gracias propio a esta ola de inteligencia artificial. Lo que van peor son el real estate, inmobiliario y el petróleo. Digamos que en general he visto una situación bastante buena. Lo que interesa un poco lo que opinan los analistas, ¿no? Por los trimestres siguientes, cómo puede ir.
son bastante positivos. Se habla hasta un 9,6% de crecimiento. Yo creo que son bastante positivos. Facturado casi un 4,2, está bastante bien, pero veremos porque aquí se habla de entre un 9 o 12% de subida. Algunas sociedades lo harán. Grandes cambios llegarán también con la cripto. Recordamos que el lunes 23 se cotizará MicroStrategy. A lo mejor la próxima vez vamos a gastar unas palabras sobre la táctica de Michael Saylor, ¿no? Con la compra de Bitcoin, la emisión de bonos. Una táctica muy interesante, muy inteligente. Estimaciones muy bonitas. Perfecto, hasta aquí estamos todos contentos, etcétera. Pero me he ido a ver un poco a gusto porque no es que yo me creo todo lo que dicen, pero hombre, yo soy un trader, como tal, debo ver quién manda, qué dice, ¿no? ¿Qué dicen los grandes bancos de inversiones sobre el año que viene? Como tal, te hablo, he ido a ver la tabla de, para que te entiendas, Berkeley, Bloomberg, BNP, eh, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan JP Stanley, Morgan. Nomura, Societe Generale, UBS, Wells Fargo, me he ido a ver un poco todo. ¿Y sabes cuál es la cosa interesante en todo esto? Que todo el Cuéntame. mundo dice la misma cosa. No, justo para aparte que esos reports son para dormirse, porque es como en una, o sea, eso habla más que yo, es decir, en una página logran hablar de todo sin decirte nada. Y tú no, cioè, no has entendido nada, te dice la misma cosa, era un año de grandes desafíos, bla, bla, bla. En realidad una cosa este año lo han dicho. Y hemos visto prácticamente cuáles son las esperas sobre crecimiento, inflación, mercado chino, corte de tipo, y cuáles son los niveles por Standard Poor's, rendimiento de los treasury y el cambio euro-dólar. La cosa interesante, que poi luego, entiéndeme, si tú me das una estimación superior al año pasado sobre el crecimiento de la ganancia del facturado, tú aquí me vienes a decir que el SP tiene un margen de subida limitado. Están todos han dicho la misma cosa, ¿eh? Por culpa de lo que será una caída del dólar o una caída marginal de la inflación. Otro tema sobre el que están todos de acuerdo es China. Nadie ve de una subida, yo no estoy de acuerdo. Pero sobre esto volveré. Nadie ve que China va a subir. Sobre el corte de Nadie. tipo, nadie dice que China va a subir. A ver, en papel, de largo plazo, sí, en papel. En práctica, no. Porque China tiene delante una posibilidad de estimular mucho fiscalmente. Y en práctica yo te hablo de una rotación sectorial. ¿Cómo te puedo explicar? Si Estados Unidos tira bomba al primer trimestre, a un cierto punto los inversores dirán, si el S&P imagínate llega a 7.000, dirán, hombre, pero esto está un poco... no es que vamos a buscar algo que está un poco atrás. Dice, China está estimulando. Vamos a comprar un poco de acciones China. Como Europa. Europa va a cortar tipo a tope. Sobre Europa volveremos con un discurso un poco largo. Porque lo que ha hecho la BCE es bastante escalofriante. Europa es obligada a cortar, que la situación macro es súper negativa. Y como no hacen estímulo fiscal, pero claro, si tú cortas, tira capitales. Y creo que habrá una rotación, etcétera. Pero claro, la cosa interesante es que están todos de acuerdo. SP tiene una subida limitada, China no sube, sobre el corte de tipo y rendimiento de los bonos allí es brutal, ¿no? Hay una incertidumbre brutal porque aquí te puedo contar de todo. Quién dice que se queda al 4, quién al 3, 3,50, 5, una cosa alucinante. Te digo que en general no están, no tienen la idea clara, pero lo que me sorprende es que sobre el SP China están todos de acuerdo. La subida extralimitada, por ejemplo, extralimitada hasta un cierto punto, es decir, el objetivo que han dado todo y hay uno que ha puesto un poco escalofriante, no digo quién, porque digamos, el consenso es 6.600, Albert. Uno ha puesto 6, 6, 6, 6, digo, guau, es que se propio In- un número innecesario, innecesario. innecesario, un número así, pero lo ha puesto, te juro que lo ha puesto. Y yo riéndome digo, madre mía, estaban un poco pillado con el apocalipsis, ¿no? De Juan, de San Juan. Simplemente se ve un SP alrededor de 7.000 puntos, es decir, que en un año de los valores actuales subirá máximo 1.000 puntos, que obviamente es un target
Yo creo que este target 6.600, 7.000 lo podemos llegar al primer trimestre, luego tendremos 6, 7 meses un poco complicado. Aunque no creo que aún puede sorprender, pero esto lo veremos a pieza. El único problema es que te digo que no estoy de acuerdo en, cioè la asunción de noticia crea una confusión enorme. Como tal, tomamos obviamente estas previsiones por lo que son. Recordad siempre que, aparte la Fed, una guerra en algunos sitios que explota y junta grande potencia, esto sí es un problema. Hay siempre cosas que pueden llegar en cualquier momento, ¿no? Lo del Mediano Oriente, Rusia, Taiwán, esto sigue en pie. Y obviamente una economía que en realidad no está creciendo excepcionalmente, quitando alguna grande empresa. Ma ¿cuánto tiempo podemos tirar con este pequeño número? Lo iremos viendo. De todas formas, lo más interesante es que van a entrar en el Nasdaq alguna compañía potente, como no solo MicroStrategy, el famoso Palantir, y habrá grande oportunidad. Esto no significa que no podemos invertir, pero ojalá tendremos que ser más dinámicos. Me espero un año un pelín más dinámico. Ma realmente aún no tengo estas, no veo aún esta posibilidad de crisis total. Yo creo que esto puede venir solo si la Fed cambia eh, las piezas. Pero realmente yo creo que al menos un par de años tendremos que esperar. Porque además tenemos muchas cosas más. En la materia prima, en mi opinión, como el oro seguirán bien. Bitcoin tiene delante al menos otros 6 meses de buena subida. Al menos, porque por luego aquí en una discusión que volveremos a abrir porque no está muy clara algunos puntos. A las personas han entendido bien la situación, no es una especulación aquí. Tenemos de todas formas una economía americana en forma. Creo que por luego el efecto de una política de Trump se tendrá que ver al menos en un espacio de 2 años. Y yo mantengo en pie la view que hemos presentado siempre desde final de 2022, ¿no? La fase correctiva llegó y hasta el 2026 al menos no creo que habrá grandes problemas, pero sin duda sí, este año será interesante monitorear porque luego habrá que empezar a descargar un poco de acción. Sin duda que esto habrá que hacerlo. Ese es un poco el plan que tenemos delante y un poco lo que esperamos esta semana. Estoy muy curioso de escuchar a Powell. Si habrá alguna sorpresa, obviamente yo he dado una visión técnica porque a mí sobre la imaginación no me gusta hablar, es decir, si Powell cortará, así más sobre qué va, si te he explicado el por qué tiene que cortar. Luego no lo hará en otro discurso, pero salimos de una base del por qué lo tiene que hacer. Si luego el miércoles veremos que no lo hará, pues ningún problema. El lunes de la semana que viene nos sentamos y analizaremos los hechos. Como siempre digo, nosotros no somos adivinos, nosotros hacemos análisis de escenarios basándonos en macrodatos y los movimientos de mercado. Por ahora, como se suele decir, todo tranquilo, en línea con la estacionalidad. Como he dicho, al principio del año os dije que los máximos anuales tenían que llegar en diciembre y lo hemos tenido. El año que viene veremos, pero de mientras disfrutamos esta semana que será de todas formas interesante por trading. Un mercado lento, un poco pesado a veces, pero en línea En con un mercado apertura. alcista. En No, en línea apertura con está pesado, ¿eh? Los primeros sí, minutos de apertura, que ya sabes que a mí me sí, ma gusta. tampoco hoy no ha sido fácil, he visto, pero el mercado es alcista y cuando el mercado es alcista, efectivo, es lento y pesado, se acumula lentamente. Y hay que comprar y esperar, sin Y duda. Que el esperar. Nasdaq, sí, el Nasdaq hoy pasé prácticamente estos 100 puntos de subida, ha tardado casi 3 horas. Estaba viendo, Despacio, sí, sí, despacio. Y ha hecho lo de siempre estos días. Acumula un poquito en apertura, barre abajo y empieza pum, sí, pum, 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 lo pum, sé, lo pum, sé, pum. lo sé, lo sé. Y ahí se puede pillar bien y estamos operando bien, pero hay que tener paciencia y es lento. Uh, Pero bueno, es al normal. final premia al trader paciente, ¿no? Muy bien. Como siempre, lo que tenemos que hacer es esto. Esta es un poco la situación sobre cripto, no digo nada más por ahora, porque tenéis los títulos que ha puesto Alberto, es sensacionalista. Estamos a 107 y 700 hemos llegado en el future. Podemos incluso llegar a 120 antes de final del año y no cambiaría nada. Pero sobre el tema volveré. Una cosa pero debe quedar clara, la fase final está proprio al principio. A principio, no estoy bromeando. Así que tenéis cuidado porque quien piensa que la cosa acaba aquí
puede estar equivocado. Pero de esto retomaremos porque hay que dar alguna indicación más. Ahora mismo hay que solo disfrutar el camino. Pues muy bien, estoy apuntando por aquí frases que me han gustado, ¿eh? Bitcoin, quien piense que esto acaba aquí está muy confundido, solo el comienzo, hay que disfrutar el camino. Y Giancarlo, por tener un titular sobre tu previsión, ya sé que hay muchas cosas por medio y pueden pasar muchas cosas, pero simplemente un titular de tu previsión para 2025, el SP, ¿cómo puede cerrar? Yo creo que será positivo. Para mí el problema es octubre, sinceramente. No tanto lo que tengo la previsión un poco bloqueada de octubre. Porque yo, siguiendo un poco la estacionalidad, me espero la corrección entre a marzo y mayo. Luego el mercado vuelve a subir. El problema es cuánto será grande la corrección. Me espero un mercado un poco presionado, pero alcista de toda forma. Es decir, tendremos seguramente fases más largas de estancamiento, de altibajo. En el complejo, si no hay particulares problemas, lo veo muy, muy tranquilo. Yo, de todas formas, al menos 7.000 puntos de CP lo veo. Pero, Alberto, entiéndeme, es que tenemos el cambio presidencial. No es un presidente cualquiera y Trump vuelve después de haber perdido malamente la última ola. No lo sé con qué cabeza va a venir. Tiene mucha idea, alguna interesante, pero en el complejo recordamos siempre que la fase correctiva puede llegar, no digo un 20% porque luego dependerá. Pero sin duda, si algunas cosas que hace él o veremos del dato macro no se encajan bien, no te puedo decir que che, el S&P a lo mejor te llega a 7.000 y luego te cae 2.000 puntos. Se queda allí a Vale. oscilar 6 meses y luego te vuelve al mismo punto. Técnicamente, este es un año de transición alcista, pero no de grande movimiento. Pero esto por luego dependerá Pero siempre de bueno, cuánto dinero sigue entrando en el mercado, porque luego eso claro. es lo que yo voy viendo. Pero sí, si te puedo dar una opinión, yo soy positivo, muy positivo. Aunque habrá un año complicado, pero como todas las cosas, habrá que verificar mes a mes cómo, sobre todo algunas partes del año son un poquito más complicada, pero yo personalmente mantengo la opinión que hasta 2026-27 no veremos la verdadera caída, al menos hasta esta fecha. Por luego veremos. Recordamos siempre una cosa, la economía occidental es basada en la imprenta de moneda. Hasta que el dinero se imprime, mejor, lo he dicho una vez, los bancos centrales están dispuestos a una crisis económica, pero no a una crisis de la bolsa, a una crisis financiera. Están dispuestos a esto, pero no a destrozar la estructura de bolsa. Como tal, es muy importante que este punto quede claro porque yo creo que seguirán manteniendo un poco el circo, digámoslo así, hasta que puedan. No, pero esto implica que pueden ser 2, 3 años o más aún, ¿eh? Y como Bueno, tal, tenemos cuidado sobre este punto, pero repito, Alberto, prefiero ir poco a poco, no porque tengo miedo, digo, yo soy positivo, pero antes de dar tanto número y cosas, vamos viendo un momento porque no es un año fácil este. bueno, simplemente nos vale como titular, pero yo sé que obviamente no es suficiente y hay que hacer muchas lecturas y también ir Claro, viendo poco a poco cómo va evolucionando. un Veremos cómo mercado lleno viene de desafío, 2025. esto es el Desde dicho, luego, fíjate que 2025 años de desafío, ya está. Esto es pero lo que fíjate, podemos. Giancarlo, que llevamos diciendo, bueno, al principio de 2024 nosotros siempre fuimos alcistas, siempre fuimos positivos en el mercado, siempre Sí, dijimos que el mercado seguía siendo alcista y seguía subiendo. Había mucho miedo en este 2024 con el mercado y fíjate, hemos terminado el año en máximos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que em, la gente tiene un miedo que no se ajusta a la realidad, ¿no? ahora O sea, mismo no hay nada que temer. Es claro que si tú entras al último y hombre, tú claro, en si dos entras años no arriba has del todo después de comprado y me has 45 comprado, no, máximos en 2024, pues puedes temer un poco, ¿no? Pero es verdad que no hay claro. razones, ¿no? Objetivas para pensar que este mercado se pueda caer, no las hay a día de hoy.
a no claro. ser que haya un cisne negro, que haya alguna situación, pero no hay razones para pensar que el mercado vaya a dejar de seguir subiendo. Por ahora no tienen interés hacerlo. Por lo que si veo que la cosa cambia, es otro discurso, ma Bueno, l'interesse, cioè bueno, a si vosotros hay cambia ya que lo siempre contaremos. recordar que hay que mantener un approach equilibrado, ¿eh? Yo siempre he mantenido un approach equilibrado en las cosas. No me gusta tomar decisión impulsiva porque veo algo a corto plazo, no. Pero tenéis en cuenta que si vais a comprar acción, y la han hecho ya a final de noviembre, damas y caballeros, un poco de atención lo tenéis que tener. Pero si uno ha comprado Nvidia en el 2022, como he hecho yo lo he comprado antes y me he tenido también un año negativo. No es que me voy a hacer muchos problemas ahora. Cioè, si tú has comprado Nvidia a $100, bueno, de 100 a 140, hago el ejemplo de Nvidia. Pero si tú has comprado Nvidia a 140, Dios, es que un poco tiene que tener en cuenta que a lo mejor tendrá que mediar el precio y comprar parcializando, que no es la martingala, ¿no? Cuestión de posiciones, hay que ser consciente de lo que se está haciendo. Punto. Si luego uno lo hace porque ha llegado tarde, como mucho ahora, con Bitcoin a 100.000, ¿qué van a hacer? Compran, pero sabiendo que no es la misma cosa de haber comprado a 60 o a 30. Normal, son los trenes que hay que pillar bien. Si luego uno se la quiere jugar, que se la juega. Pero, claro, ahora 100.000 Bitcoin es una cosa que está creando problemas. Pero bueno, Bueno, ya lo dejamos hablaremos del aquí. tema de esto, no os preocupéis. Exactamente, lo dejamos aquí por esta semana. Que tengáis una fantástica semana. Seguidnos aquí en el canal, like si os ha gustado y por supuesto en el crucero tenéis el enlace en la descripción. Este podcast o video podcast semanal llega cada martes a estas horas, patrocinado por xn.com. Estaremos de vuelta el martes que viene. Giancarlo Prisco, gracias Hasta y a luego. todos hasta la semana que viene. Que tengáis una buena semana. Adiós.